Bueno, con relación a, voy a comenzar a referirme a la prueba. Bueno, sí, efectivamente, muchachos, el campo parece que tenía problemas, estaba como inestable el día de ayer, pero por lo que veo, pues sí se va a tener que reponer, ¿verdad? Pude acceder al campus y veo que varios de ustedes tuvieron definitivamente casi nada de acceso a la actividad. Hay otros que veo que sí pudieron contestar, es decir, de lo que sintieron, solamente así como sacar un dato, de lo que sintieron que sí tuvieron todo el tiempo que se les proporcionó para poder trabajar la prueba, quisiera que me confirmaran. Para ello, tengo habilitado ahorita, miren, compartir pantalla. Quisiera que solo levantaran la manito. Hay una mano para que ustedes puedan, pues, dar su opinión, ¿verdad? Entonces, solamente levanten la mano los que sí sintieron que cumplieron el tiempo estipulado para hacer la prueba y contestaron todos. Que no les afectó el campus. Ah, bueno, significa que todos les afectó el campus. Y ahora, solo para salir de la duda, entender ver si ustedes están entendiendo. Levanten la mano a quienes les afectó el campus el día de ayer para desarrollar su prueba. Solo quiero salir de la duda. ¿A quiénes les afectó el campus para hacer la prueba el día de ayer? Entonces, así tengan la levantada, por favor. Bueno, entonces, Carlos, Andrés, Luz María y Marcos y Moisés, ustedes no tuvieron problemas. Ah, ¿Cómo ahí, no? Sí, sí. ahí está. Ok, bueno, todos tuvieron problemas. Cheque, bajen la mano. Entonces, sí se va a reprogramar la actividad, jóvenes. Aparentemente el campus estaba bastante inestable. Tengo la oportunidad, pues, ahorita de comunicarme con ustedes. Siempre cuando vayamos a realizar pruebas de ese tipo, actividades así en el campus donde sea unificado, al parecer, eso lo hemos notado en los periodos anteriores, el campus, los servidores de la universidad como que se vuelven inestables cuando hay un buen grupo de personas queriendo entrar al mismo tiempo. Entonces, por eso se les da un tiempo prudencial, un poquito más de lo que consideramos necesario para que ustedes realicen la actividad, para que se puedan reponer esos errores, ¿verdad? Esas dificultades. De hecho, se les da como unos 15 a 20 minutos más del tiempo que ustedes realmente necesitan para contestarla. Entonces, siempre yo les diría que mantengan la calma. Yo entiendo y está muy bien que ustedes informen, ¿verdad? Mantengan la calma y vuelvan a ingresar, vuelvan a intentar acceder. Si no les carga, vuelvan a salirse del navegador. Incluso a veces pueden cambiarse de navegador y probar, ¿verdad? Pero siempre mantener la calma y tratar de acceder. Ahora, ayer pude ver que si algunos estaban en el campus, pero después el campus se cayó. Entonces, cuando exista un alumno, todos estén trabajando en la actividad y cuando exista un alumno que no puede ingresar, cada vez que intente ingresar a un script de pantalla para denotar los errores que ha tenido, ¿verdad? Y al final, si se quedó, es una única persona la que tiene inconvenientes en poder acceder a la prueba por motivos de cualquier cosa que le suceda ahí en el campus, ¿verdad? El campus lo esté marginando, con todo ese conjunto de pruebas, en todo el lapso que usted intentó acceder, se puede ver después de qué manera se le repone la actividad. Igual, cuando hay dificultades de ese tipo, lo que se hace es pues ampliarles el plazo, ¿verdad? Para que ustedes puedan pues cumplir con el tiempo estipulado para hacer la actividad. Lo único malo que ayer, incluso a mí tampoco no me dejó ampliarles el plazo, no pude acceder, solo pude acceder 2 veces momentáneamente y no pude pues al final ampliarles el plazo, porque sí, parece que el campo estaba inestable. Pero sí, vamos a hacer eso. De hecho, el coordinador, pues creo que nos da el visto bueno, que cuando sucede eso, incluso podemos ampliar el tiempo para poder terminar incluso más tarde de lo normal, ¿verdad? Incluso me fijé que el campus se había restablecido a las 7:15 más o menos, pero bueno, ya les había dado el visto bueno yo de que ustedes descansaran, pero bien hubiéramos continuado ahí la actividad, la prueba, haberla terminado a las 8:20, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso nos queda de elección. Aún cuando el tiempo se acabe, lo estipulado, si llegase a suceder esto, nuevamente, que es bien raro, vamos a intentar hasta poder acceder y hacer la prueba, ¿verdad? Yo les voy a ampliar el paso.
el tiempo, perdón. Entonces, vamos a continuar con la clase, jóvenes. Déjenme compartir el archivo para escribir. Entonces, este es el documento de ustedes. Vamos a ver, el día de ayer nos habíamos quedado pues hablando sobre el teorema de la divergencia, ¿verdad? El teorema de Gauss de la divergencia. El día de hoy vamos a enunciar otro teorema. Eso es importante porque van a venir ejercicios de eso, ¿verdad? Y lo vamos a estar utilizando más adelante. Ahorita pues prácticamente lo que estamos es haciendo un repaso o entendiendo las herramientas matemáticas para lo que vamos a trabajar después. Vamos a ver el teorema de Stokes, ¿sí? También no lo vamos a demostrar, la demostración está en el libro de texto, ¿verdad? Es un poquito más larga la demostración para el teorema de Stokes, un poquito más elegante diría yo, bueno, las dos son bastante interesantes, entonces las pueden revisar ustedes ahí, ¿verdad? En alguna medida sí vamos a hacer algunas que otras demostraciones, siempre y cuando el tiempo nos lo permita, de acuerdo a lo que nosotros tenemos disponible y a lo que tenemos que cubrir en el curso. Entonces, este es el teorema de Stokes, ¿sí? Entonces, solamente lo vamos a enunciar, repito, ahí está definido la demostración en el libro de texto. Y esto es lo que nosotros hemos estado haciendo en los dos ejemplos anteriores, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, como hemos estado trabajando de esta manera con el teorema de Stokes, de hecho, yo creo que no se les va a ser difícil también aplicar el teorema de la divergencia. De hecho, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo hagan en la tarea, ¿verdad? Hoy vence el plazo para que suban la tarea. Yo creo que, no, mañana se las pongo para disposición la segunda tarea. Entonces, con el teorema de Stokes, ¿sí? Que es lo que hemos nosotros verificado en dos problemas, pues de hecho también podemos definir formalmente lo que es, ayer estábamos definiendo lo que era la divergencia, ¿verdad? Hoy vamos a definir un poco más formal lo que es el rotacional de un campo vectorial utilizando el teorema de Stokes. Entonces, utilizando el mismo, más o menos la misma analogía, vamos a considerar, vamos a considerar un punto, ¿verdad? Un punto P, ¿sí? Tal que esté en el centro, ese punto esté en el centro de una pequeña superficie, ¿sí? Esté en el centro de una pequeña superficie, la podemos llamar así, ¿verdad? Que tenga magnitud delta A, es una pequeña superficie, no una cantidad infinitesimal. Y ya sabemos que a esa pequeña cantidad de superficies nosotros le estamos asociando pues un carácter vectorial utilizando pues la regla de la mano derecha, es decir, me delimita esa superficie, ese contorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo esa pequeña superficie y pues de tal manera que el rotacional de un campo vectorial, ¿sí? A lo largo de esa superficie, por eso proyectado en esa superficie, por eso hago el producto punto ahí, ¿estamos de acuerdo? Es casi constante, ¿sí? Es constante. Es casi constante de tal forma que nosotros podemos decir que en todos los puntos de ahí, pues el rotacional, en todos esos puntos de ahí es casi constante de tal manera que yo puedo encontrar un valor promedio de eso que me represente. ¿Estamos de acuerdo? Me dé una buena representación de esa cantidad en esa área, proyectada en esa área. Entonces, bueno, vamos a utilizar el teorema de Stokes. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Stokes? Que si yo tengo ese campo vectorial, ¿verdad? Y realizo la trayectoria a lo largo de esta parte, de ese contorno que me delimite el área, ¿estamos de acuerdo? Eso tiene que ser igual a la parte derecha, a esto, al producto, al rotacional de A, producto punto de A. Pero como yo puedo, igual como lo hicimos ayer, yo puedo buscar un valor representativo, ¿verdad? Un valor promedio en esa área, valor promedio en esa área. De hecho, permítanme un valor promedio en esa área. Voy a escribir así. Ya cuando realicemos el producto punto, realicé el producto punto
con n para que esté en la misma dirección del área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando realicemos el producto punto, esto de acá, yo quiero que me quede la expresión del valor representativo, ¿verdad? En la dirección del área. Entonces, resulta ser que este valor de aquí es un valor representativo, es un valor promedio, ¿sí? Promedio en la dirección de ese pequeña área que hemos nosotros trabajado, que lo estamos definiendo arbitrariamente. Entonces, significa que yo puedo sacar eso afuera de la integral, ¿verdad? Y me quedaría entonces la integral del diferencial de área. Y eso pues no es más que el área, ¿verdad? Evaluada en esa superficie. Entonces, de hecho lo podemos colocar así. Esa integral se puede expresar como esa pequeña cantidad de área, ¿verdad? Sí, porque habíamos dicho que estamos de acuerdo que esa área lo hemos representado como delta de A. Entonces, cuando yo realizo la integral del diferencial de área, porque esto es una constante, lo puedo sacar afuera, me queda el área evaluada en esa superficie, pero esa superficie no es más que este valor. Entonces, me queda la pequeña área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué con ello? Pues resulta ser que lo que nosotros queremos es justamente pues encontrar el valor límite, es decir, pues, voy a hacer el despeje y después voy a calcular el límite, igual como lo hicimos el día de ayer, en un punto, ¿verdad? Yo tengo un punto, ¿sí? En un punto. Entonces, permítanme, 1 sobre delta de A, la integral de C a punto d de S, ¿sí? Entonces, ¿qué con ello? Yo puedo, pues, nuevamente, hacer que esta área tienda a ser muy pequeña, a cero. Entonces, como yo tiendo a reducir eso, cada vez que yo tiendo a hacer eso muy pequeño, lo que yo al final tengo es un punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros calculamos el límite, ya no estamos hablando de un valor promedio representativo, sino que estamos hablando de el rotacional en un punto, ¿sí? En el punto P, calculado en el punto P. Y eso estamos diciendo entonces que matemáticamente hablando es esta expresión, ¿sí? Es esta expresión, DDS, perdón, DDS le llamé, ¿sí? DDS. Entonces, esta es la definición, si ustedes quieren, ¿verdad? Bueno, no si ustedes quieren, esta es la definición formal del rotacional en un punto, ¿estamos de acuerdo? A lo largo de la proyección de n, el vector n. Entonces, esa es la definición formal. Igual teníamos anteriormente la definición formal de la divergencia de un campo evaluado en un punto. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hemos visto, definíamos la divergencia del rotacional en términos del operador Nabla, pero lo definíamos en términos del operador Nabla utilizando un sistema de coordenadas específico, ¿verdad? Como operaciones, pero al evaluar eso en un punto, al final tiene que darnos estos mismos resultados que nosotros hemos estado expresando, porque eso se deduce de teoremas que han sido demostrados, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Entonces, eso solo es porque creo que en algún otro libro aparecen unas cosas ahí donde hay campos que se comportan medio raros, ¿verdad? Hay campos tanto vectoriales como escalares que a veces en un punto se comportan bien raros. Es como cuando ustedes miraban en cálculo 1, miraban que la función, por ejemplo, valor absoluto, no tenía derivada en esos puntos donde tenían picos, ¿verdad? O la derivada en algunos casos no existía en aquellos puntos donde habían descontinuidades. Entonces esas eran funciones medio raras. Aquí también nos podemos encontrar nosotros con funciones medio raras y podemos nosotros ver cómo quedarían los rotacionales o las divergencias en un punto específico utilizando la definición formal que tenemos. Entonces, bueno, esto lo vamos a guardar por aquí, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando más adelante en problemas prácticos y vamos a pasar ya ahora, vamos a comenzar ahora a ver otro tipo de sistema de coordenadas que lo vamos a seguir utilizando, que vamos a utilizarlo, de hecho, a lo largo del curso. Los sistemas de coordenadas cilíndricas y vamos a ver coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, por cierto, vuelvo y repito,
Si ustedes tienen consultas, preguntas de algo, no les ha quedado claro algo o yo hablé muy rápido, también me pueden preguntar, ¿verdad? Pueden intervenir y hacer la consulta. Entonces, vamos a definir lo que son las coordenadas cilíndricas, vamos a trabajar, ¿verdad? Porque más adelante nosotros nos vamos a encontrar problemas donde la simetría de las situaciones que tengamos se van a acomodar más a este tipo de coordenadas. Van a haber otros que se van a acomodar más a las que ya estamos utilizando, las coordenadas rectangulares, y otras que se van a acomodar más a las coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, ustedes ya han visto cierto tipo de problemas donde se vuelven más fácil. Nuevamente me voy a cálculo 1 y cálculo 2. Se vuelve más fácil, en lugar de trabajar con coordenadas, por ejemplo, rectangulares, había problemas donde se volvía más fácil trabajar con coordenadas polares. Por ejemplo, cuando ustedes aprendieron a calcular áreas de círculos, creo que hicieron eso. Cuando hicieron ustedes, calcularon, por ejemplo, algunos sólidos de revolución, ustedes no utilizaron coordenadas rectangulares, sino que utilizaron coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí va la idea. Ahí van a haber problemas que si nosotros nos ponemos a trabajar coordenadas rectangulares, más que todo aquellos problemas que presentan las funciones, los campos escalares y vectoriales, presentan relaciones de curva, ¿verdad? No como las coordenadas rectangulares, que yo tengo pues representado figuras como que se acomoden más a rectángulos, ¿verdad? Cuadrados de ese tipo, paralelepípedos. Entonces yo tengo figuras como por ejemplo esferas, cilindros, conos, cosas como de ese tipo. Entonces se acomodan más a otro tipo de coordenada. Ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se le llama coordenadas cilíndricas? Miremos cómo la forma convencional como nosotros hemos estado, pues, déjenme borrar. Vamos a ver, si borro esta parte, déjenme borrar aquí una parte porque si no se va a mirar muy... No, voy a borrar esto porque si no, no se va a mirar tan claro lo que quiero hacer. Déjenme ponerlo de otra forma el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si me lo hace bonito. Entonces tengo el eje X, es decir, solo me voy a localizar en el primer cuadrante, el primer octante, X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hemos estado representando puntos en el espacio en sistemas de coordenadas rectangulares? Eso, si ustedes recordarán, ya lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Lo hemos hecho varias veces. Y hemos dicho, por ejemplo, que un punto en el espacio le corresponde una componente X, una componente X, una componente Y, ¿sí? Una componente Y. Permítanme. Una componente Y al par ordenado y le corresponde una componente Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el vector que me posiciona un punto en el espacio. Eso lo hemos estado haciendo anteriormente. ¿Todos de acuerdo en eso? No hay ningún problema en ello, ¿verdad? X, Y, Z. Es decir, si ustedes recordarán en coordenadas rectangulares, eso tenía ese vector de posición estaba representado de esta manera. ¿Sí? Entonces, resulta ser que nosotros podemos ver que podemos definir nueva triada de valores para poder representar ese mismo punto en el espacio. En lugar de tener X, Y, Z, ¿verdad? Posicionar ese punto en el espacio, yo también lo puedo hacer de otra manera. Puedo, por ejemplo, proyectar ese vector R en el plano XY, ¿verdad? Puedo proyectar ese vector R en el plano XY y yo puedo ver que a ese, de hecho le vamos a llamar ρ a esa proyección. Yo puedo ver que ρ con respecto al eje de las X forma un ángulo, le vamos a llamar phi. Permítanme, a veces me sale bien que me autocorrija, ¿verdad? La figura, le voy a llamar phi y puedo ver también que tengo dos valores, ¿verdad? Rho, phi, y puedo ver que puedo seguir utilizando la misma componente z,
la misma componente Z, ¿verdad? Como tercer valor, como tercer triada para poder representar el punto. Entonces, ese punto, déjenme ponerlo así. Este punto que anteriormente yo lo tenía como X, Y, Z, yo puedo ver que si yo identifico ρ, identifico el ángulo φ y identifico la componente en Z, ¿verdad? Yo puedo seguir identificando el mismo punto en el espacio. ¿Estamos de acuerdo? El punto que antes yo tenía como X, Y, Z, ahora ese punto es el mismo punto, pero identificado mediante la componente ρ, la proyección en el plano, el ángulo que me forma con el eje de las X y la componente en Z. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo en eso? Mismo punto P. Entonces, ¿qué con ello? Pues eso es interesante, porque de ahí nosotros podemos entonces buscar ciertas relaciones entre esas componentes, ¿verdad? De lo que le vamos a llamar coordenadas cilíndricas, las relaciones entre coordenadas cilíndricas y las relaciones que existen entre las coordenadas cartesianas, que es lo que ustedes ya pues lo manejan bastante bien. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que yo puedo identificar, y ya van a ver por qué le llamamos coordenadas cilíndricas. Yo puedo identificar, por ejemplo, que la componente X en coordenadas rectangulares lo puedo escribir en términos de ρ, ¿cierto? Y lo puedo escribir en términos de ese ángulo teta que le llamamos, ¿sí? Ρ coseno de teta. Yo puedo identificar, por ejemplo, que la componente en Y, ¿cierto? Ahí con solo ver la representación, la figura, ¿sí? Yo puedo ver que esa componente en Y no es más que ρ por el seno de φ, ¿cierto? Entonces, y Z, ¿verdad? Z sigue siendo la misma Z que utilizábamos allá en coordenadas rectangulares, ¿verdad? El mismo parámetro Z estamos utilizando en ambos lados para representar los puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ahí? Tengo de coordenadas cilíndricas, estoy escribiéndolo a coordenadas cartesianas. Si yo tengo el punto definido en coordenadas cilíndricas, ¿estamos de acuerdo? Estoy encontrando quiénes serían los valores, las coordenadas, los puntos o los valores en las proyecciones en cada uno de los ejes de mi sistema de coordenadas rectangulares, ¿verdad? Con los parámetros que tenía en las coordenadas cilíndricas. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, ¿qué más puedo yo hacer con eso? Pues nosotros ya sabemos que en coordenadas rectangulares yo necesito una base para escribir cualquier otro vector, ¿verdad? Cualquier otro vector, para escribir cualquier vector en coordenadas rectangulares yo necesito una base para poder representarlo. Sí, ese vector R. Entonces, ¿quiénes son esa base? Los vectores unitarios que le llamamos X, Y y Z unitario. Entonces, significa que en coordenadas cilíndricas también vamos a buscar una base para poder representar cualquier vector en este nuevo sistema de coordenadas. ¿Sí? En ese nuevo sistema de coordenadas. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, lo que estoy diciendo en otras palabras es que anteriormente hayamos definido la base, ¿verdad? En dirección de los ejes, ¿verdad? El eje de las X, habíamos dicho que ahí tenía la dirección de X unitario, en dirección de la Y, el Y unitario, en dirección de la Z, Z unitario. Entonces, vamos a hacer lo mismo nosotros acá. Vamos a definir, ¿verdad? Vectores que los ejes, los nuevos ejes, ¿verdad? Me sirvan como dirección de esos vectores. Entonces, en la dirección del eje que definimos para dar la coordenada en ρ, ¿sí? Vamos a definir el ρ unitario y de hecho queremos que sigan siendo nuevamente ortonormales, ¿verdad? Vectores con magnitud 1 y vectores perpendiculares entre sí. Yo puedo ver que el vector z y el vector ρ, ¿verdad? Esos son perpendiculares entre sí, los estamos construyendo ortonormales, es decir, con magnitud 1. Entonces, ahora, ¿quién sería el otro vector? Pues el otro vector yo quiero que sea en la dirección de phi. Ah, pero phi es un ángulo. Entonces, vamos a elegir ese vector siempre paralelo, ¿verdad? En cualquier punto que yo me encuentre localizado en dirección de la phi, por ejemplo, en el plano XY, en cualquier punto que yo esté y yo puedo dar el ángulo phi, entonces exactamente en ese punto, por ejemplo, ahorita estoy definiendo el ángulo phi exactamente en el punto que corresponde al eje de ρ. Entonces, exactamente en ese punto yo voy a definir, ¿estamos de acuerdo? Un vector
paralelo al ángulo, a la trayectoria angular. A ese le voy a llamar phi unitario. Es decir, tal vez aquí, vamos a ver, tal vez aquí a veces esto de hacer las figuras de 3 dimensiones en 2 dimensiones es a veces lo que cuesta. Entonces yo voy a definir phi paralelo, ¿verdad?, a esa trayectoria angular. ¿Qué significa? Que phi, dependiendo de dónde yo me esté ubicando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estuviera hablando de un punto acá, ¿verdad? El ángulo sería una trayectoria así. El ángulo sería una trayectoria así. Entonces, el phi tendría que ser paralelo a esa trayectoria. Por ejemplo, ahí, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ver. De hecho, voy a buscar una figura en internet. Miré una figura bien bonita que la copié en cómo se llama, en el escritorio para enseñárselas después. Entonces, voy a acomodar esos vectores para que se pueda ver mejor, ¿verdad? Los voy a acomodar esos vectores de la siguiente forma. En el punto P para que se pueda visualizar mejor. Pero acuérdense que los vectores, siempre y cuando mantengan su magnitud, mantengan la dirección, ¿sí? Mantengan la dirección, este tiene que ser paralelo al eje ρ, ¿verdad? Entonces, phi es un vector que tendría que ir, vamos a ver, perpendicular a aquellos dos, ¿sí? Perpendicular a aquellos dos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, definiendo mi base, ¿verdad? Esos vectores son ortonormales, ¿sí? Vectores de magnitud 1 y vectores que son perpendiculares entre sí. Los tres son perpendiculares entre sí. Así los estamos construyendo. Entonces, preguntas, jóvenes, ¿se está entendiendo todo hasta el momento? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Estoy en clase? Vamos bien. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita yo me tomo algunos minutos para preguntarles si vamos bien, porque quiero que quede bien entendido, porque cuando vayamos más adelante, las cosas pues van a avanzar un poco más rápidas y yo quiero que ustedes den por hecho que, bueno, yo quiero dar por hecho de que ustedes entendieron bien y no existe ningún problema en lo que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme nuevamente hacer la misma figura que tenía ahí arriba. Lo único que voy a acomodar esos vectores. Vamos a ver, voy a acomodar esos vectores. Ahí está. Entonces voy a acomodar esos vectores que tenía hace un momento. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía hace un momento? Voy a acomodar, ¿verdad? Lo voy a seguir acomodando siempre en la cara del sistema de coordenadas rectangulares. Tenía z unitario porque queremos escribir esos vectores en términos de lo que ya sabemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? Las coordenadas rectangulares, que es las que hemos estado estudiando. Tengo phi unitario, ¿verdad? Tenía el ángulo, déjenme escribir el ángulo, este era phi, perdón, tenía ρ unitario y aquí tenía el ángulo phi, ¿verdad? Tenía el ángulo phi. Entonces, y tenía el otro vector, que es ρ. La ρ es paralelo, repito, perdón, phi unitario. Phi unitario es paralelo a la trayectoria circular. Entonces, ¿qué con ello? Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que el ángulo que se me forma entre estos dos vectores perpendiculares, es decir, entre sí, ¿verdad? Entre sí ya sabemos que los ángulos que se forman son perpendiculares, son de 90 grados, son perpendiculares entre sí. ¿Qué significa? Que yo puedo comenzar a ver ciertas relaciones, por ejemplo, que habíamos estudiado anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo comenzar a realizar el producto punto, y yo ya sé que el producto punto de esos vectores consigo mismo, ¿sí? El producto punto de esos vectores consigo mismo, eso no es más que igual a 1. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Igual, si yo realizo el producto punto con los otros vectores, ¿sí? Yo también puedo ver por la definición, como los definimos, que el producto punto entre ellos, eso me tiene que dar a 0. Entre ellos, pero no consigo mismo, me tiene que dar a 0. También podemos recordar las operaciones que vimos con el producto cruz, por ejemplo. Y seguimos utilizando, bueno, ya habíamos dicho que vamos a utilizar la regla de la mano derecha para cómo definimos, ¿verdad? El producto cruz, el producto vectorial. Entonces, si yo realizo ρ producto cruz con phi unitario, ρ unitario con producto cruz con phi, utilizando la regla de la mano derecha, eso me tiene que dar z, ¿cierto? Si yo realizo el producto cruz
phi con z unitario, eso me tiene que dar rho unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo utilizo el producto cruz z, producto cruz con rho unitario, eso me tiene que dar teta unitario. Le he estado llamando phi a este ángulo, ¿verdad? Este es teta, perdón, jóvenes, teta mayúscula, ¿sí? Teta mayúscula. Phi es este. Entonces, si estuve mencionando phi, me disculpo, es teta mayúscula. Aunque algunos libros de texto utilizan phi, ¿verdad? Ustedes van a ver en algunos libros de texto que utilizan phi. Entonces, pero es teta mayúscula. O, déjenme ver, ya me confundí. El abecedario griego, ¿es teta mayúscula o phi mayúscula, muchachos? Teta minúscula es este, teta mayúscula lo simbolizan a veces así, ¿verdad? Phi minúscula y phi, no, es phi. Entonces, ¿vamos bien, muchachos? Me disculpo. ¿Vamos bien? Utilizando la regla de la mano derecha, ¿todo claro hasta ahí? Sí, bueno, excelente. Entonces, como vamos bien ahí, entonces lo otro que me interesa a mí es escribir esos vectores, cada uno de estos vectores, ¿verdad? Utilizando la base en coordenadas rectangulares. Estamos definiendo una nueva base, ¿sí? Nuestra nueva base para hablar de vectores en coordenadas cilíndricas son rho unitario, phi unitario y z unitario, ¿sí? En coordenadas cilíndricas. Y es decir, observen, tenemos nuevos ejes, ¿verdad? Nuevos ejes que con respecto al eje de coordenadas rectangulares que hemos venido nosotros escribiendo, estarían siempre más o menos de esa expresión, acomodados de esa expresión. Entonces, me interesa a mí ver cómo se relacionan entonces esos nuevos vectores en relación a la base de coordenadas rectangulares que teníamos anteriormente. Pues para ello, yo puedo hacerlo y mirarlo fácilmente de esa representación geométrica que tenemos ahí. Como son vectores de magnitud 1, yo puedo proyectar, por ejemplo, rho unitario, yo puedo proyectarlo en el eje de las X y en el eje de las Y sin ninguna dificultad. Si yo lo proyecto en el eje de las X, por ejemplo, sería la magnitud de ese vector por el coseno de phi, pero la magnitud de rho unitario ya sabemos que es 1. Entonces solamente me quedaría coseno de phi en dirección de las X, ¿cierto? Y la componente en Y sería la magnitud de ese vector por el seno de phi en dirección de la Y. Entonces no tiene componente en Z. Miren, la componente en Z es 0. Entonces, ese vector rho unitario, escrito mediante la base de coordenadas rectangulares, se miraría así. También sabemos que esto y esto, producto punto de eso, tiene que ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, podemos nosotros valernos del producto punto para construir phi matemáticamente, o podemos mirarlo fácilmente de ahí, ¿verdad? De esa representación geométrica, podemos ver que este ángulo de aquí es 90 menos phi, ¿cierto? Porque tengo phi más 90 menos phi, eso me tiene que dar 180. Entonces, de ahí también nuevamente yo puedo escribir phi y puedo darme cuenta que la componente en X sería negativo el coseno de 90 menos, bueno, de hecho, de un solo, ¿verdad? A esta altura yo esperaría que ustedes pues puedan identificar que el coseno de 90 menos phi, eso no es más que el seno de phi. ¿Todos de acuerdo en eso? ¿Lo recuerdan por la suma de ángulos? O lo escribo todo mejor y lo vamos a simplificar. Coseno de 90 menos phi en dirección de X unitario, más la componente en Y sería seno de 90 menos phi en dirección de la Y unitaria. Entonces, phi unitario, en otras palabras, si ustedes recuerdan las identidades con sumas y resta de ángulos, ¿verdad? Eso les tiene que dar el seno de phi X unitario más el coseno de phi Y unitario. ¿Todos de acuerdo? Entonces ya tengo cómo se miraría phi escrito mediante la base de las coordenadas rectangulares. Y resulta que en el caso de z no hay ningún problema porque z unitario, ¿verdad? No ha cambiado en un sistema y otro. Es decir, en el sistema de coordenadas rectangulares y en el sistema de coordenadas cilíndricas seguimos utilizando la misma dirección del eje de la Z para representar los puntos. Entonces,
Esos serían, ¿verdad?, los vectores para mi nueva base. ¿Sí? Para mi nueva base. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, sigo. ¿Qué más puedo yo hacer con esto? ¿Qué más puedo yo hacer con esto? Pues resulta que ahora ya tengo mis vectores unitarios en base a la base de coordenadas rectangulares. Pues puedo también encontrar cómo se miraría X, Y y Z unitario en mi nueva base, en términos de mi nueva base. En otras palabras, lo que tengo que hacer es simplemente, pues, resolver un sistema de ecuaciones. En otras palabras, lo que quiero decir es lo siguiente. Tengo dos ecuaciones, que son ecuaciones lineales, de hecho, ¿verdad? Y lo que yo quiero encontrar es ahora cómo se miraría X unitario, Y unitario en términos de mi base anterior, de los términos de los vectores en las bases, en las coordenadas cilíndricas. Entonces, resolver ese sistema de ecuaciones, resolverlo para X, ¿verdad? ¿Y cómo lo resuelven para X? Pues hay muchas formas para hacerlo, pero una de las formas más elegantes y creo que no nos va a llevar mucho procedimiento para hacerlo es hacerlo por Cramer. Entonces, recordarán cómo se hacía por Cramer. Se calculaba el cociente del determinante de dos matrices, ¿verdad? Cuando sustituíamos las variables que queremos encontrar en términos de los elementos que nosotros teníamos al otro lado. Es decir, tenemos ρ phi unitario, seno de phi y unitario, coseno de phi y unitario. Igual, lo pueden hacer por el método que ustedes quieran, ¿verdad? Pero creo que así no me va a llevar tanto procedimiento, por lo menos hacerlo como primer ejemplo y ustedes miran los demás, ¿verdad? Hacen los cálculos para los demás. Entonces, y unitario más coseno de phi, phi unitario, y unitario. Entonces, si ustedes resuelven eso, ¿verdad? Calculan los determinantes, van a ver que en el numerador les va a quedar, vamos a ver, perdón, aquí tengo algo, muchachos, tengo un error. Aquí solamente lo que quedan, ¿verdad? Estas son mis variables a encontrar, Entonces, lo que estoy sustituyendo son los coeficientes, ¿verdad? Esto de aquí y esto de aquí no va. Son los coeficientes, ¿sí? Esas son mis variables a encontrar en ese sistema de ecuaciones. Entonces, corrijo eso, ¿sí? Corrijo eso. Entonces, resolvemos para eso. Eso me va a quedar coseno de phi en dirección de ρ unitario menos seno de phi, phi unitario. Entonces, déjenme correr esto un poquito más para atrás. ¿Sí? Y en el denominador me quedaría coseno cuadrado más seno cuadrado. Entonces, en otras palabras, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos ahí cuando se resuelve ese sistema de ecuaciones es que X unitario, escrito en la base de coordenadas cilíndricas, se mira de esta manera. Menos seno de phi, phi unitario. ¿Sí? ¿Cómo queda Y? Pues Y pueden hacer ustedes exactamente el mismo procedimiento, resolver aquel sistema de ecuaciones que tenemos ahí arriba. Y resulta ser que Y, eso le va a quedar seno de phi, ρ unitario, más coseno de phi, phi unitario. Y Z unitario, pues sigue siendo Z unitario. Entonces, estas son expresiones que no es necesario memorizarlas. En algunos casos, pues uno sí, de tanto estar trabajando, pues, por ejemplo, estas expresiones y esta otra expresión y esta otra expresión se puede recordar porque ya vamos a ver algo interesante en ello, ¿verdad? ¿Cómo se deduce ρ unitario? Creo que eso sí, lo pueden ustedes hasta mentalmente visualizarlo, ¿verdad? Que eso tiene que ir en la misma dirección de ρ y ρ se puede construir mentalmente cuando lo proyectamos en X y Y. Entonces, podemos ver ciertas cosas interesantes. De hecho, anteriormente se utilizaba pues lo que era la hoja esta de las fórmulas del doctor Pérez y todo eso estaba anotado porque para utilizarlo. Tampoco vamos a estar deduciendo esto cada vez, pero sí hay ciertas cosas que podemos notarlo. Si quieren, hasta se las voy a seleccionar en rojo para que ustedes pues vayan escribiendo esto. Al final yo lo único que voy a facilitarle van a ser algunas integrales, ¿verdad? Esto ustedes pues pueden irlas teniendo ahí aparte para utilizarlas en una hojita, ¿verdad? De resumen. Entonces,
podemos notar ciertas cosas interesantes, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo ver que si yo derivo rho unitario con respecto a phi, ¿verdad? Rho unitario con respecto a phi, obtengo la expresión, de hecho derivémosla, ¿sí? Si yo derivo rho unitario con respecto a phi, ¿sí? A phi, puedo ver que la derivada del coseno me quedaría negativo seno, ¿cierto? Y ya habíamos dicho que este es un vector en coordenadas rectangulares, es un vector que mantiene constante, ese no va a cambiar, ¿verdad? Es un vector constante y siempre tiene la misma dirección. Ya así lo habíamos definido cuando estuvimos hablando de coordenadas rectangulares, ¿sí? Entonces, derivo el seno, ¿verdad? La derivada del seno es el coseno, y nuevamente y unitario es un vector constante, entonces ese no varía, no cambia, vector que tiene magnitud 1 y es constante. Entonces puedo ver que cuando hago esa derivada, obtengo quién es phi unitario. Entonces, resulta que la derivada de rho con respecto a phi me da phi unitario. Entonces, es fácil de recordarla. Solo necesito recordar quién es rho y ya puedo encontrar quién es phi unitario fácilmente. ¿Estamos de acuerdo? Y también podemos ver, ¿verdad? Podemos ver, de hecho lo voy a escribir aquí, más ordenadito abajo, ¿sí? También podemos ver lo siguiente. Puedo ver que si permítanme, derivo phi unitario con respecto a phi, ¿sí? Entonces, también me quedaría la derivada del seno de teta es coseno, y la derivada del coseno es negativo seno. Entonces, puedo ver que esa expresión que encontré al lado derecho es exactamente lo mismo que esto, pero multiplicado por un signo menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo que rho unitario, pero negativo, no es más que la derivada de phi con respecto a phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cheque. Son expresiones que podemos deducir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que nosotros hemos estado trabajando ahorita? Definiendo un nuevo sistema de coordenadas. Como hemos estado definiendo un nuevo sistema de coordenadas, resulta ser que cualquier campo vectorial, un vector, en otras palabras, en ese sistema, en el sistema de coordenadas sistema de coordenadas cilíndricas, tiene que tener cualquier vector, ¿sí? Tiene que tener una componente que va en dirección de la rho, tiene que tener una componente que va en dirección de las phi y una componente que va en dirección de la z, ¿verdad? Cualquier vector va a tener eso, ¿sí? Entonces, en el caso particular, el vector de posición, el vector que me posiciona puntos, por ejemplo, ¿verdad? El vector de posición, ¿sí? ¿Quién va a ser mi vector de posición en coordenadas cilíndricas? El que me va a posicionar puntos. Entonces, para dar un punto, observen que lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Ya lo voy a borrar para no hacer tanta mancha en este dibujo y no perder tanto tiempo en otros dibujos también. Entonces, si ustedes recuerdan, la suma de vectores, ¿verdad? La suma de vectores, ¿sí? Yo sumo un vector, este vector que dibujé en morado, el que va abajo, ¿verdad? Y le sumo el otro vector que va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo tengo el vector R, el vector de posición R. ¿Todos de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué significa? Que esos dos vectores yo los puedo escribir de la siguiente forma. Había dicho que el vector que está en la parte de abajo, ¿verdad? Tiene magnitud rho. Hace un momento habíamos dicho que eso tiene magnitud rho, ¿verdad? Cuando comenzamos a hablar, y va en la dirección de rho unitario. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro vector, el que va para arriba, este de aquí, pues tiene magnitud de la componente z, ¿verdad? Esta distancia z, ¿sí? Y resulta ser que es paralelo al eje de la z. Es paralelo al eje de la z. Entonces, ese otro vector va a ser z en dirección z unitaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el vector de posición visto en coordenadas cilíndricas tiene esta expresión. ¿Sí? Tiene esa expresión. ¿Tanto diferente?
¿verdad? A lo que, bueno, no tanto diferente, sino que es otra forma de representarlo en relación a lo que hemos estado viendo nosotros en coordenadas rectangulares. Entonces, ¿qué más? Otra de las cosas que nos interesó a nosotros fue, por ejemplo, hablar de pequeñas trayectorias, ¿verdad? Es decir, de diferencial de ese vector de posición, es decir, la pequeña trayectoria que vamos a describir nosotros en el espacio, pero ahora escrito en coordenadas cilíndricas. Entonces, ¿quién es eso? Pues sería calcular el diferencial de esta expresión, ¿verdad? Más el diferencial de esta otra expresión, ¿sí? Entonces, ¿quién es eso? Pues para hacer eso, pues sería utilizando lo de cálculo, ¿verdad? Sería esto, más d de z, z unitario, y habíamos dicho que z era un vector constante, entonces tengo esa expresión. Ah, pero ¿quién es esto de aquí? ¿Quién es el diferencial de ρ? Entonces, puedo recurrir a lo que habíamos dicho anteriormente. Yo puedo ver, ¿verdad? Escribo eso en términos de diferenciales. Yo puedo ver que la variación de ρ, el diferencial de ρ, ¿estamos de acuerdo? El diferencial de ρ se puede escribir en términos de phi y el diferencial de phi, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo, jóvenes? Es decir, eso lo puedo escribir utilizando aquel resultado que teníamos anteriormente como d de phi en dirección de las phi, ¿cierto? Y ahí yo puedo ver ese resultado y me quedaría d de z en z unitario. Entonces, este sería el vector de las pequeñas cambios en la trayectoria, ¿verdad? O las pequeñas variaciones del vector de posición, ¿sí? Entonces, hay una forma, en lugar de estar haciendo esos cálculos con los diferenciales, hay una forma más sencilla para poder también calcular eso, recordarlo prácticamente en la mente, ¿sí? Entonces, déjenme, vamos a ver este plan, no, déjenme hacer uno nuevo. Lo único que me toma tiempo. Por ejemplo, vamos a ver, así me lo hace ligero. Creo que solo me va a quedar chance para hablar de coordenadas cilíndricas. Nos hace falta ver coordenadas esféricas. Entonces, todavía no les he dicho por qué esto pues, se le llama coordenadas cilíndricas. Ya vamos a ver, ya voy a buscar una figura. De hecho, creo que no me va a quedar tiempo de terminar de hablar todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Verdad? Estoy nuevamente en el sistema de coordenadas rectangulares, viendo las cosas en el sistema de coordenadas rectangulares, y nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que vamos a tener proyecciones en el plano XY, que esas proyecciones en el plano XY tienen magnitud que le hemos llamado ρ, ¿verdad? Pueden haber esas, tengo un ángulo phi, y tengo una posición en Z. Entonces, pueden haber pequeños cambios, déjenme hacer esto, pueden haber cambios, ¿verdad? En la parte angular, es decir, pequeños cambios, cuando yo me esté movilizando de un punto a otro punto, ¿verdad? Pero son pequeñas distancias recorridas, y esas pequeñas distancias recorridas, por ejemplo, ustedes recordarán de lo que vieron en su curso de trigonometría, por ejemplo, esa trayectoria circular, porque esto sigue siendo ρ, esa trayectoria, ese arco de esa trayectoria circular, cuando hago una pequeña variación, ¿sí? Esta es una pequeña variación de phi, ¿sí? Entonces, esto de aquí tiene magnitud ρ, permítanme, d de phi, ¿cierto? Entonces, resulta ser que nosotros no solamente podemos variar, ¿cómo se llama? El ángulo, ¿verdad? También nosotros podemos variar la componente de phi, ¿sí? La componente de, perdón, no solamente podemos variar phi, el ángulo, también podemos variar ρ, la componente de la proyección en el plano XY. ¿De qué manera? Entonces, yo tengo un punto en el espacio, también puedo variar esta distancia ρ. En otras palabras, lo que estoy haciendo es esto, haciendo una pequeña variación, ¿verdad? Un pequeño incremento,
un pequeño incremento, este de aquí es un pequeño incremento en ρ, ¿sí? Entonces, ese pequeño incremento, ¿verdad? Visto en un punto allá en el espacio, yo puedo movilizarme de aquí a aquí, ¿verdad? O puedo movilizarme mediante la variación en phi, de aquí a aquí, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de aquí no es más que d de ρ. Esa medida no es más que d de ρ. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Tener variaciones. Entonces, resulta que yo también puedo variar la componente en z. Permítanme. También puedo tener variaciones en la componente en z, ¿verdad? Variaciones en la componente en z, pequeñas variaciones en la componente en z, d de z. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esta medida de aquí es d de z. Entonces, esas tres variaciones, esta de aquí le llamábamos ρ, d de phi. Esas tres variaciones son las variaciones que nosotros tenemos, de puntos circundantes al que teníamos inicialmente. Déjenme, este de aquí era negrita, el de abajo era el que era así. Sí, así. Es decir, esa expresión que yo he hecho ahí, hemos bosquejado, ¿verdad? El bosquejo que hemos realizado ahí. Permítanme que a veces no me mancha tan bien como quisiera. Esa representación que hemos hecho ahí, ¿verdad? Esas pequeñas variaciones en los parámetros son los que me determinan la variación del vector de posición, las pequeñas variaciones que yo puedo tener el vector de posición. Observen que la variación que yo tengo a lo largo de ρ, ¿verdad? En la dirección de ρ es este elemento, en la dirección de ρ. La variación que yo produzco en la dirección del ángulo phi es este elemento, miren. Y la variación que yo produzco en dirección del ángulo del eje de la z es este elemento de aquí. Entonces, es fácil construirlo. Mentalmente ustedes incluso pueden definir eso, ¿verdad? ¿Cómo quedaría el cambio de su vector de posición? Únicamente haciendo esta proyección de esa representación en su mente. La pueden hacer, creo yo, sin ninguna dificultad. Entonces sería d de ρ, ρ unitario, más phi, d de phi, phi unitario, más d de z, z unitario. De hecho, eso de ahí también me sirve para definir, por ejemplo, el diferencial de volumen. ¿Sí? El diferencial de volumen. ¿Se acuerdan ustedes? Allá creo que le habíamos puesto un DDT, creo que Wagner utiliza un DDT. Pues a mí me gusta más utilizar un DDB, ¿verdad? El diferencial de volumen, DDT como aparezca, ya sabemos que es un diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, ¿quién es el diferencial de volumen? Pues tengo un pequeño volumen, ¿verdad? Tengo un pequeño volumen escrito en coordenadas cilíndricas. Ese pequeño volumen yo lo puedo pues tomar como un valor aproximado a algo como un paralelepípedo. Ya sabemos que el volumen de un paralelepípedo se calcula cuando yo multiplico todas las aristas. En otras palabras, lo que quiero decir es que si multiplico todas las aristas, ¿verdad? Todas las aristas de estos, ahí tengo el volumen de ese pequeño, de esa pequeña región en el espacio, ¿sí? Permítanme. Entonces, ¿quién es eso? Pues si yo realizo la multiplicación de eso, puedo ver que me quedaría escrito de esta manera, ¿sí? Entonces, ese es el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Y no solamente eso, también yo puedo hablar de las proyecciones de ese objeto, de ese pequeño volumen, ¿verdad? En cada uno de los planos. En otras palabras, hablar de los diferenciales de área que se proyectan en el plano. Diferencial de área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver que en la dirección de ρ, voy a hacer con otro color, espero que no mancharla tanto. En la dirección de ρ, esa es el área, ¿verdad? Que es perpendicular a la dirección de ρ. Entonces, el área la vamos a denotar así, el área que es entre la dirección de ρ, ¿verdad? La pequeña área que va en la dirección de ρ no es más que esta que yo tengo acá, ¿sí? Esta que yo tengo acá. ¿Y quién es esa área? Pues ya sabemos cómo calcular el área nosotros de una región rectangular.
¿verdad? Eso sería multiplicar base por altura. ¿Y quién es la base? La base sería rho de phi y la altura de z, ¿verdad? Esa va en la dirección de rho. ¿Estamos de acuerdo? Eso va en la dirección de rho. Entonces, igual yo puedo ver cuáles son las otras áreas. Puedo identificar que esta de aquí, por ejemplo, la parte de arriba o la de abajo, ¿verdad? Esa es perpendicular al vector que va en la dirección de la z. Entonces, puedo también identificar el área que va perpendicular al vector phi unitario. Entonces, voy a hacerlo en orden. Entonces, vamos a ver quién sería el área de la componente de phi. ¿Sí? De hecho, sería así, porque estoy escribiendo el vector direccional, o lo quito y le quito el carácter vectorial, ¿verdad? Entonces, en la dirección de phi, eso sería base por altura nuevamente, d de rho por d de z en dirección de la phi. Y el que va en la dirección de la z, ¿sí? El que va en la dirección de la z sería nuevamente base por ancho por largo, ¿verdad? Eso sería d de rho por rho de phi. ¿Sí? Entonces, no sé si lo pueden visualizar eso ustedes ahí, jóvenes. Todas esas áreas. Entonces, ¿por qué se le llama coordenadas cilíndricas? ¿Por qué tiene un nombre de esa forma? Porque resulta ser que cuando nosotros mantenemos, por ejemplo, aquí solo está escrito, fue una figura que hace un momento busqué, cuando nosotros mantenemos, por ejemplo, el rho constante, ¿sí? Y nosotros hacemos variar todos los parámetros, tanto phi como z, lo que vamos a obtener va a ser un cilindro, ¿sí? Cuando nosotros mantenemos rho constante y variamos phi y z, lo que tenemos es un cilindro. Entonces, por eso el nombre de coordenadas cilíndricas. Tiene geometría cilíndrica. Pero igual, ahí es manteniendo rho constante. ¿Qué pasa si en lugar de mantener rho constante, nosotros mantenemos z constante y variamos todos los demás? Entonces, por ejemplo, si yo mantengo z constante, ¿verdad? Y varío todos los demás, entonces lo que estoy haciendo es encontrando, por ejemplo, esta área de la tapadera, de arriba, del cilindro, ¿sí? Si yo mantengo z constante, por ejemplo, yo lo que obtengo y hago variar rho y phi, yo lo que obtengo es un área circular. Si yo mantengo, por ejemplo, permítanme, con esto termino. Me faltan más cosas que hablar aquí, pero el tiempo ya se me fue. Pero quiero terminar aquí. Si yo mantengo, por ejemplo, phi constante, y hago variar z y rho, ¿sí? Lo que obtengo es esta área de aquí, miren, esta área de acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso que hemos estado hablando nosotros. Tengo un vector perpendicular a esa área, es esta de acá, cuando yo mantengo phi constante. Si yo mantengo rho constante, ¿sí? Y hago variar phi y z, lo que voy a obtener va a ser toda la envoltura del cilindro, lo que les había comentado hace un momento, ¿sí? Toda la envoltura del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta envoltura del cilindro, toda esta área de aquí. Y esa es perpendicular a ese sería el vector que me representa, ¿verdad? Pequeñas regiones de esa área de ahí. El vector perpendicular a pequeñas regiones de ahí. Entonces, no sé si se está entendiendo, muchachos, muchachas. ¿Hemos entendido cómo hemos hecho las deducciones de todo esto que hemos hablado hasta el momento? Sí, perfecto. Bueno, excelente. Entonces, muy bien. Solo déjenme arreglar esto un poquito mejor, esta figura. No me gustó cómo me quedó. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy, jóvenes. Y mañana vamos a terminar de hablar con esto de las coordenadas cilíndricas y vamos a hablar sobre las coordenadas esféricas. Entonces, esto, si es posible, ustedes vayan haciendo esas deducciones que hemos hecho aquí, ¿verdad? En la clase. Esas representaciones mentales del dibujo para que ustedes pues vayan acostumbrándose a dar esos resultados sin necesidad de utilizar pues una lista de fórmulas, ¿verdad? Pero igual, esto pueden irlo anotando ustedes, ¿verdad? Todas estas expresiones yo les diría que las tengan a mano, por si acaso se confunden, porque las vamos a seguir utilizando. Las vamos a utilizar. ¿Sí? Las vamos a utilizar. Entonces, nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos entonces el día de mañana.